Buen día. A continuación vamos a explicar el paso a paso de cómo realizamos el proyecto de estadística para la materia de estadística empresarial. El tema que nosotros elegimos fue cuánto gasta una persona mensualmente en sus mascotas y también la tenencia responsable de mascotas. El grupo está conformado por Ángela Fernández, Robert Castinanco, Leslie Borges y yo, David Medina. A continuación, para realizar este proyecto, hicimos ciertas técnicas de estadística con la cual comenzamos realizando una encuesta a una población de 99 personas, cuyas estas son estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia, jornada nocturna, sede Bogotá. Aquí en la tenencia responsable de mascotas, nos enfocamos en ciertas preguntas para verificar cuántas personas, cuántos gastos hay en promedio mensual sobre sus mascotas. Bueno, en este recuadro podemos ver los datos originales con los que mismos resultados después de toda la investigación. Tenemos que la cuenta o el total de datos obtenidos por el 99, tenemos un rango de 1.480.000 pesos, que es la diferencia entre el mínimo, que fueron 20.000 pesos, y el máximo, que fue 1.500.000 pesos. Esto nos da un total de 19.947.000. Sí. Entonces, si quieres volver a repetir la moda. Entonces, en la moda encontramos unos datos que se repiten. Entonces, en estos datos encontramos que la moda son 50.000 pesos. En la media encontramos un valor de 150.000 y la media un valor de 201.484,75. Para la medida de dispersión, en la parte de la variancia de la muestra, encontramos un valor de 50.544.839 millones de pesos. Y en la desviación estándar tenemos un valor de 224.821 pesos. Listo, acá podemos ver la frecuencia absoluta. Esta frecuencia absoluta nos indica la cantidad de veces que se repite un valor. Por ejemplo, acá tenemos que entre más alto es el valor, menores son las personas que tienden a generar este tipo de gastos. Acá podemos ver que la línea roja es ascendente, es hacia un valor menor en cuanto a los gastos de las mascotas. En la frecuencia relativa tenemos en cuenta que es la proporción que cada valor de la frecuencia absoluta ocupa en ese total, que fueron 99 personas. Aquí tenemos una torta. En esta torta también podemos ver la frecuencia absoluta. Digamos que podemos verlo de una manera más gráfica, como decía, qué proporción ocupa en la frecuencia absoluta cada número de personas. Por ejemplo, 52 personas fueron las que mayor respuestas obtuvieron en cuanto al primer segmento de gastos. Luego podemos ver que fueron 27 personas que tuvieron respuesta al segundo segmento o al segundo grupo de gastos, 9 personas al tercero, y aquí ya tenemos una disminución significativa. Esto es un histograma. En el histograma también podemos ver que entre más cantidad de dinero o de gastos mensuales, menor es la cantidad de personas que van a tener ese gasto. Buenas noches, en este caso voy a explicar la mediana de por qué se obtuvieron los resultados que mencioné antes. Bueno, al principio voy a explicar la media, que esta sería la fórmula, y prácticamente la media nos habla de que la suma de todos los valores que vemos acá, estén ordenados o desordenados, se dividen por el número total de datos. En el caso fueron 99 encuestados los que respondieron nuestra encuesta. Esto nos dio un resultado de 201.484,85. ¿Y qué quiere decir ese valor? Es un valor promedio de los estudiantes que gastan mensualmente en sus mascotas. Prácticamente es el promedio de los datos obtenidos. Ahora voy a explicar la mediana. La mediana consiste en que los datos tienen que estar ordenados de menor a mayor. Aquí ya los pusimos menor a mayor, y en esos
se saca una fórmula que es prácticamente como son 99 datos, entonces se suma uno más para que sea 100 y saca el número de la mitad que sería el número 50. No se ve, pero el número 50 es un valor de 150.000 y es prácticamente ese valor típico en el que podemos encontrar los gastos mensuales que hacen los estudiantes de la Universidad Comparativa de Jornada. Bueno, de acuerdo a la tabla de frecuencias que nos enseñó nuestra compañera, podemos identificar que la moda, como bien dije al principio, son valores que se repiten y que se ven en la tabla de frecuencias. En la moda podemos ver que está basada a la frecuencia absoluta y a la frecuencia relativa. Estos datos se obtuvieron donde A es la amplitud, N es la frecuencia absoluta anterior y N más 1, J más 1 es la frecuencia absoluta posterior. Entonces, para estos datos hallamos primero la amplitud, que son 211.428, Y, que es el valor que más se repite, que son 50.000. Como bien decía, que es la frecuencia absoluta anterior, son 27, y N, que es la posterior, que nos da 50.000. En la relativa pasa exactamente lo mismo, solo que vamos a coger las frecuencias relativas y también estos datos deben coincidir entre la absoluta y la relativa. Bueno, aquí en las medidas de dispersión, como ya se mencionó, tenemos la varianza de muestra, la cual esta consiste en verificar cuánto se aleja o cuánto se acerca de los datos reales. Entonces aquí aplicamos esta fórmula, donde sería igual a la sumatoria del valor del punto mensual y sobre el total de datos de toda la muestra menos 1. Entonces aquí podemos observar que pues, los datos están apilados en orden, donde ya tenemos la mediana, la media, y hacemos acá pues como tal el proceso, donde ya tenemos este valor que es de 50.544.803 millones, mientras que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, cuyo valor es de 224.821.000 pesos. Gracias. Y bueno, entonces para concluir, ¿qué aprendimos de este proyecto? Entonces, en cuestión de, por ejemplo, lo que expliqué de la media y la mediana, es que pues prácticamente nos hace entender y analizar el comportamiento y distribución de los datos obtenidos, donde, por ejemplo, podemos analizar cómo los estudiantes que respondieron a nuestra encuesta financian los gastos mensuales en sus mascotas. Y finalmente, esta información nos demuestra de que podemos revisar, podemos determinar de que cualquier persona que tenga algún salario puede hacer algún gasto con su mascota y definir los valores que sean necesarios. Gracias. Gracias.